noches, amigos y amigas. Pues sean bienvenidos a este canal de YouTube Nelter de la Cruz. No se les olvide darle me gusta, su like, que abajo la campanita piquen, escuchen, dos compañeros. A ver, párense, uno, no, dos. Ahí, tú. Sí. ¿Qué tal, presidente? ¿Cómo está? Carlos Guzmán de Avan Noticias, 4 Media Telecomunicaciones Veracruz. Pues de inicio, antes de tomar el tema del Consejo de la Comunicación, sí me gustaría preguntarle de estas notas informativas que se difunden el día de hoy, de que la empresa de seguridad está vinculada con el cónsul honorario de Nicaragua, la empresa que daba seguridad a lo que es al espacio de los migrantes. Es preguntarle su posición al respecto, si nos puede dar información, presidente. Bueno, para eso va a ser la conferencia de las 3 de la tarde. Ayer se informó de que ya se estaban tramitando órdenes de aprehensión y ya creo que hoy a las 3 de la tarde se va a informar sobre el castigo a presuntos responsables de estos lamentables hechos. Y yo lo que reitero, primero, pues es mi pésame a los familiares. Es un asunto muy doloroso, muy triste, a los familiares de los migrantes de países hermanos. Primero eso, y lo segundo, decirles que no va a haber impunidad, que se va a castigar a los responsables. Por el escándalo que hicieron los narcopanistas. Y hablé con el fiscal un minuto de silencio por los, para pedirle de que no haya la guardería ABC de ningún tipo de consideración más que el de hacer justicia, que actúen con profesionalismo, con absoluta libertad y que se descarte la impunidad, que no haya impunidad, que haya justicia. Entonces, hoy va Rosa Isela, también tengo entendido con una representante de la Fiscalía, a informarles, y tu pregunta va a ser respondida. Pero no quiero yo meterme, porque como está abierta la investigación, no quiero dar a conocer datos o presuntos hechos, todo lo que está saliendo pues de las investigaciones, y que no se vaya a utilizar esto para que los responsables puedan acudir a amparos y protegerse, ¿no? Por estar adelantando información nosotros. ¿Ya habló con Francisco Garduño, presidente? Sí. ¿Va a renunciar o qué va a pasar con él? Todos van a esperar el resultado de la investigación, como corresponde. Va a ser la Fiscalía la que va a iniciar los procesos judiciales correspondientes. Y retomando el tema del Consejo de la Comunicación, aprovechando que están muchos caras conocidas, hace algún tiempo que yo cubría deportes, había hasta una carrera del Día de la Familia. Es preguntarle si dentro de la estrategia que se contempla a usted junto con el presidente entrante de este Consejo de la Comunicación, contemplan también esto, porque mencionaba lo de 50-50, 50-50 del tema del apoyo a las campañas del Consejo de la Comunicación.
Sin embargo, hay varias también de canales públicos. Usted habla mucho del tema de la familia, de que no se saque a los jóvenes de casa, nos habla hasta de las aguas puercas que usted menciona, ¿no? Del tema de los refrescos. Sí, pero ahorita no puedo hablar de aguas puercas. No, la pregunta va relacionada con esto. Usted acaba de hacer un anuncio importante de pedir el apoyo al presidente del Consejo de la Comunicación para que apoye también con campañas de prevención del combate al consumo de drogas. Es preguntarle si también contemplaría esto, pues el tema de las series, lanzar por ejemplo una serie en TikTok, que es la red preferida de los jóvenes. ¿A qué voy? En Canal 11 desde hace mucho tiempo hay una serie que se llama Quipatla, es de unos chicos, es una serie muy reconocida, muy apreciada por los chavos, no sé por qué razón se quitó de Canal 11, pero es una serie que llega mucho a los jóvenes. Es preguntarle si también se contempla, aprovechando que usted conoce a Pigmenio Ibarra, que es una persona que se dedica a las series, pues pedirle su apoyo, su experiencia. Aquí está el Consejo de la Comunicación con campañas, si no mal recuerdo, la de Gota a Gota, si no mal me falla la memoria, es pedirle o proponerle, o no sé cómo se le pueda llamar, pues también atacar el tema de las series. Usted habla de las series, por ahí presentaba hace algunos días una serie, una película. Pues es preguntarle si se contempla una estrategia completa finalmente ya con el Consejo de la Comunicación, que tiene toda la experiencia en el tema de campañas mediáticas, presidente. Muchas gracias. Sí, pero yo creo que van a ponerse de acuerdo con Jesús y van a salir cosas muy importantes con la colaboración del Consejo de la Comunicación y con la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión. Nos vamos a poner de acuerdo. No, es importante aclarar que todos los mensajes del Consejo de la Comunicación no son con cargo al presupuesto público, es aportación del Consejo de la Comunicación. Y en el caso de la industria de la radio y de la televisión, tenemos acuerdos. En este caso no hablamos de 50-50, puede ser 20-80, o sea, 20 nosotros. Pero nos vamos a poner de acuerdo, porque nosotros tenemos dos campañas que nos importan mucho, dos. Es esta, adicciones, esta es importantísima, y la otra tiene que ver con alimentación, con la buena alimentación, y ahí se incluye lo del deporte, porque la buena alimentación y el deporte son medicina preventiva. Estamos seguros, si hay buena alimentación. No voy a hablar de otras cosas, o sea, sí, nada más buena alimentación y deporte. Es medicina preventiva y es mejor prevenir que curar. Tenemos que ir hacia allá. Podemos tener hospitales de tercer nivel de especialidades, pero lo mejor es que la gente no se enferme. Y esto lo podemos lograr con buenos hábitos de alimentación, con ejercicio, cuidándonos nosotros, todos. Y por eso esta campaña, son las dos. Hay otros temas importantes, por ejemplo, lo del agua, ¿sí? Es importantísimo. El ahorro del agua, ¿sí? Que es un recurso pues vital. Ya tenemos problemas de falta de agua en el país y tenemos que cuidar el agua, tanto de aguas superficiales como subterráneas. Ya hay zonas del país con estrés hídrico,
Es decir, no hay agua y estamos perforando en algunos lugares hasta 2.500 metros de profundidad y ya se está extrayendo agua contaminada con arsénico y que ya es inaceptable que se invierta en plantas de tratamiento de arsénico para poder abastecer de agua. Entonces, tenemos que cuidar mucho el agua, esa es otra campaña, pero eso lo están haciendo ya de manera voluntaria el Consejo de la Comunicación y así otros muchos temas, ¿no? Pero nosotros como estrategia de gobierno en general procuramos priorizar. Son muchos los problemas, pero a ver, ¿cuáles son los que debemos de atender primero y los que tienen más impacto en población, los que tienen que ver más con el beneficio de la gente? Para que tengan una idea, somos 36 millones de familias en el país y ya estamos llegando a 30 millones de manera directa. En esos hogares se recibe cuando menos un apoyo del presupuesto, cuando menos un programa del bienestar. Y aquí vamos a lo general de cómo no se puede, porque el gobierno no es una universidad en sí, no es un centro de investigación, no es para experimentar, el gobierno es para atender, sobre todo cuando se tiene tanta población pobre. Hay que procurar llevar acciones que beneficien a todos. Es el caso, por ejemplo, de la pensión a adultos mayores. Es universal. Son ya más de 11 millones de adultos mayores que reciben la pensión. Es universal las becas para estudiantes de preparatoria, que son como 4.500.000. Todos reciben sus becas. Eso nos ayuda mucho en esto que estamos hablando, porque ya se está logrando que no abandonen la escuela en la edad más delicada que es la adolescencia. Estamos logrando reducir la deserción escolar. Entonces, para eso son las becas. ¿Sí? Pero la idea es así, general, atender a todos. No es solo a las escuelas públicas en donde hay más pobreza, no, todas las escuelas públicas. El caso de los adultos mayores no es nada más para los adultos mayores pobres, no, es a todos, cumpliendo los 65 años, ya, su tarjeta, porque es una recompensa, es un reconocimiento por lo que ya hicieron los mayores, ya ayudaron al desarrollo del país y merecen recibir, ser tomados en cuenta, aunque sea con una pequeña pensión, pero es universal. Entonces, así es que estamos trabajando y por eso hablamos dos campañas, porque pueden haber 10, 15, 20, pero se diluye
Entonces vamos a centrarnos en dos temas que son muy importantes. Una pregunta más, porque ya nos vamos al desayuno. Adelante. Bueno. Hola, muy buenos días, señor presidente. Soy Pepe Ramírez del canal El Charro en Vivo, un canal de medios digitales. Presidente, aquí en la mañanera hemos hablado sobre la crisis institucional que se vive dentro del Poder Judicial. Las resoluciones por parte de los jueces, magistrados y de ministros que nos demuestran esta descomposición dentro de este poder de nuestro Estado. Casos son muchos: jueces que conceden amparos que benefician a empresas extranjeras e intereses facciosos, magistrados que liberan las cuentas de delincuentes, como es el caso de Cárdenas Palomino, o de ministros que, como ya hemos escuchado en los últimos días, pues violentan flagrantemente la Constitución. Hace unos días, señor presidente, la presidenta Norma Piña, en un discurso señaló que los mexicanos, para poder exigir nuestros derechos, los debemos primero de conocer. Y este es un argumento que nos demuestra en la burbuja en que viven las autoridades que deberían de impartir justicia. Los mexicanos conocemos nuestros derechos. Todas y todos sabemos que tenemos derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a un trabajo digno y bien remunerado, a libre esparcimiento. El problema, presidente, es que las autoridades no cumplen con ello. E independientemente si los ciudadanos, en este caso, no conocen sus derechos, las autoridades deben de garantizarlos, sí o sí. Todas y todos los mexicanos tenemos derecho a la justicia pronta y expedita, y en este caso, presidente, pues es uno de los derechos más vulnerados en nuestro país. Hay ciudadanos que llevan años en la cárcel y no tienen sentencia, y aquí también lo hemos denunciado una y otra vez. Los que deberían de proteger y hacer valer la Constitución son los primeros en violentarla, y mucho de esto, presidente, se debe a que ellos no le rinden cuentas a nadie. Por esto, presidente, ¿no cree que es momento de cambiar la forma de elegir a los magistrados y los ministros? Porque muchas veces no llegan los mejores perfiles ni los más preparados. Y voy a dar un caso en concreto, pero hay muchísimos. En este caso, la ministra Norma Piña, cuando tuvo su comparecencia para ser electa ministra de la Suprema Corte en el Senado de la República, fue señalada por su ineficiencia y su baja productividad en los espacios en los que ella estaba como magistrada. Pero peor aún, sostuvo en esa comparecencia que no existía la corrupción en el Poder Judicial, cuando todas y todos sabemos que es lo contrario. Hoy se habla de pesos y contrapesos, de que el Poder Judicial es el contrapeso del Poder Ejecutivo. Y la pregunta es, y creo que muchos mexicanos nos la hacemos, ¿quién es el contrapeso del Poder Judicial? ¿No cree, presidente, que es necesario buscar a través de una iniciativa la autonomía del Consejo de la Judicatura? Porque al final, pues que están dentro del Poder Judicial son jueces y parte, y pues nunca le dan, en este caso, pues cuentas a nadie, y menos a las y los mexicanos. Y, presidente, ¿apoyará la iniciativa que se tiene pensada presentar en el Senado de la República para que los jueces, los magistrados y los ministros sean electos a través del voto popular? Pues es muy buena tu pregunta. Yo coincido de que tiene que haber una reforma al Poder Judicial. Ayer hacía yo una reflexión de que se puede llegar al gobierno, pero hace falta la transformación del Estado, porque una cosa es el Poder Ejecutivo y el Estado mexicano tiene que ver con otros poderes que necesitan reformarse. Se ha avanzado bastante en el Ejecutivo, sobre todo combatiendo la corrupción, que no haya impunidad. Se ha avanzado en el Poder Legislativo,
ya no hay moches para autorizar el presupuesto. Antes les daban a cada diputado, a cada senador, les daban un presupuesto, o sea, un soborno para que votaran. Se llegó al extremo de que 3 años seguidos la Cámara de Diputados, que es la Cámara que aprueba el presupuesto, tiene la facultad exclusiva para aprobar el presupuesto, aprobaba por unanimidad el presupuesto. Todos, 3 años consecutivos, porque habían esos moches. Cada diputado recibía un recurso cuando no le corresponde, porque no es su función la de ejecutar. Recibía un oficio de autorización para poder disponer de un presupuesto en 3 ramos. Les daban para el mejoramiento de las calles, para la infraestructura deportiva y para la cultura. Eso se repartía entre los diputados. Y llegaba un diputado a ver a un presidente municipal o a un gobernador, aunque no fuese de su distrito, y le decía: tengo esto, 10, 20 millones para las calles, te lo asigno a ti, nada más que me tienes que dar un 10%, un 15%, un 20%, un moche. Si no quieres así, se hace la obra, nada más que yo propongo a la empresa constructora. Así era. Y a los líderes de los grupos, a esos les daban más para repartir. Eso ya no sucede. Por eso nosotros no sacamos unanimidad en la aprobación del presupuesto, pero no quiero unanimidad, no, a ese precio, lo que diga mi dedito. Entonces ha avanzado la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores. Fue muy vergonzoso que cuando autorizan, cuando aprueban la reforma energética, les dan dinero para votar. Y hay algo, bueno, no lo voy a decir ahorita porque tenemos invitados y aquí hay pluralidad, pero está demostrado, está preso el que estaba de director de Pemex, y en su declaración oficial habla de que recibía la orden de darle dinero a legisladores, no voy a decir de qué partido para no meterme en eso, para votar por la reforma energética. Entonces eso ya no. Sin embargo, como tú lo señalas, el Poder Judicial requiere renovarse, y es un asunto complejo, porque es un problema estructural. No son los jueces nada más, no son los magistrados, no son los ministros, es, vamos a decir, la abogacía y la formación de los abogados y las escuelas y la educación, porque se tiene que tener abogados rectos, profesionales,
honestos, cercanos a la gente. Hace unos días comentaba, si este ministro, ¿no?, que canceló la ley electoral, uno solo, como Su Alteza Serenísima, como representante del Supremo Poder Conservador. Imagínense suspender una ley, un ministro, una ley aprobada en el Congreso. Si hay un poder que tiene que ver con el pueblo, que tiene que ver con la soberanía popular, es el legislativo. Y que una gente que no es electa por el pueblo suspenda una ley, pues ya se pueden imaginar lo que eso implica. Bueno, si ese mismo señor con facultades amplias, abusando del poder, dijera, a ver, presidente, usted que está cuestionando tanto al Poder Judicial, nombre usted, proponga usted a los 1.500, 1.800 jueces. Nada más que tiene usted que garantizar que sean profesionales, que sean honestos, que sean cercanos a la gente. ¿De dónde los voy a sacar? Es un problema estructural, o sea, no es un asunto que se pueda resolver de la noche a la mañana. Y así estamos en otras profesiones. El caso de la abogacía, pues toda la formación en los últimos tiempos tuvo que ver con el derecho privado, con lo mercantil, con lo penal. Y el derecho público casi desapareció. El derecho laboral, el derecho agrario, el derecho social. Ya no se enseña eso. Cambiaron los planes de estudio. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues seguir avanzando, ¿sí?, seguir reformando, transformando, mejorando los planes de estudio, poniendo en correspondencia la educación con la nueva realidad que estamos viviendo en el país. Y algo que es muy importante, que tiene que ver con lo que ya hablamos, es fortalecer valores y el humanismo, que en todas las escuelas, en todas las profesiones, hay un tronco común sobre humanismo, sobre moral, sobre ética. Y después, ya, que vengan las eminencias en lo técnico, en lo científico, pero que nada humano no sea ajeno, para tener así buenos profesionales, porque si no, pues todo es mercantil, todo es material y lo espiritual se queda de lado. Es un asunto estructural, es un asunto de fondo, es pensar en el bienestar material, pero también en el bienestar del alma, entender que la felicidad no solo es lo material, no solo es la fama, los títulos. La felicidad es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo. Esa es la verdadera felicidad. Y insistir, remachar una y otra vez que solo siendo buenos
Solo siendo buenos podemos ser felices. Pero son valores. Entonces, ya los que van a venir, o sea, porque ya nosotros vamos a pasar a retirar, digo, no nos vamos a ir de este mundo, pero sí vamos a terminar nuestra encomienda y yo ya me retiro de la política, yo ya cierro mi ciclo y no vuelvo a hablar ni a aparecer en nada público. A finales de septiembre que entrego la banda presidencial a Palenque, Chiapas. Pero me voy a ir, además de irme con mi conciencia tranquila, me voy a ir también con la seguridad de que va a haber relevo generacional y que nadie debe de sentirse insustituible y no caer en el necesariato y no tener mucho apego ni al poder ni al dinero. Y los que están, los que vienen, ahora que voy a los actos, me da un gusto que predominan los jóvenes, como nunca. Ahora que hicimos una manifestación, una marcha, no podíamos caminar, no hubo marcha, no podíamos dar un paso, hasta era asfixiante, ¿no? Volteaba yo a ver así para agarrar aire y lo que más me fortalecía era que veía a mi alrededor puro joven y en mis adentros decía, ya triunfamos porque hay relevo generacional. Eso es muy importante. O sea, ya se echó a andar este movimiento. Ya nos vamos a desayunar. Ya. Presidente, nomás una petición. Bueno, es grosero. Nomás, presidente, una petición así rapidísima. Quería hablarles de un tema que lamentablemente está afectando a miles de familias, que en este caso son los créditos Foviste. Créditos que se han vuelto impagables y que están afectando a miles de familias. La desesperación ha generado que estas familias se junten en un movimiento para pedir, para expresar cuál es esta problemática. Ellos no piden que se les condone la deuda, sino que haya una reestructuración de los créditos a pesos con una tasa de interés física, así como la actualización de crédito que se hace cada año conforme a la UMA. Ya se han presentado iniciativas en la Cámara de Diputados, sin embargo no han caminado, y también aquí ya se ha expuesto este tema. Ellos lo que están pidiendo, presidente, es si se puede tener una plática con usted sobre este tema, y me dejaron unos papeles para entregárselos a Ramírez Cuevas, sí, que en este caso sí, y que los atienda César Buenrostro de Foviste. Muy bien. Sí, le dices. Bueno, pues muchas gracias. Pues ahí está. Dice la Catrina, este es el video que dejó Villeda Darío antes de suicidarse, en el que culpa a la alcaldesa panista Lía Limón, que lo amenazó de muerte y lo despojó de su puesto de carnitas por denunciar la corrupción en Álvaro Obregón. Hago este video para que quede constancia de que fuiste la causante, Lía Limón, alcaldesa en Álvaro Obregón, y tú, Mariana Rodríguez Mediterráneo. Por su culpa me quitó la vida. No le encontré salida al daño que me causaron a mí y a mi familia, que me están causando. Por el simple hecho de reportar toda la maldita corrupción que hay en Álvaro Obregón, me volví su enemigo número 1. Cuando supuestamente yo era parte de un equipo en el que creí y en el que pensé que iba a haber un buen gobierno. A ti, amigo comerciante que me estás viendo, este video es precisamente por esta situación. Fui despojado
de mi puesto de carnitas, uno de mis negocios en el cual yo era el dueño, era el titular, y que la alcaldesa Lía Limón, con su prepotencia, su arrogancia, su soberbia, su odio en contra del comercio público en la vía pública, porque lo que está pasando en la vía pública está retirando todos los puestos de vía pública. Pero más sin en cambio sigue existiendo y hay una corrupción inmensa. Por el simple hecho de reportarle esos hechos a Lía Limón y a Mariana Rodríguez Mediterán, me mandaron quitar mi puesto. Asimismo me amenazaron de muerte. Y decirles que le han causado un daño indiscriminado a mi familia, a mis hermanos, a mi mamá. Qué necesidad de que ellos padezcan esto que van a vivir. Y lo hago porque me amenazaste de muerte, Lía. Me amenazaste de muerte, Mariana Rodríguez Mediterán. Tu odio en contra mía por el simple hecho de denunciar todo lo que se vive en establecimientos mercantiles, toda la maldita corrupción que hay en establecimientos mercantiles, en obras, donde cobran hasta más de $500,000 por tolerarlas. Bueno, pues ahí nos vemos. Cuídense mucho, ahí está.